Bienvenidos y bienvenidas al webinar Despliegue de tecnologías de redes inteligentes en Colombia, resultados y recomendaciones finales. Esto es realizado en el marco del proyecto Supporting the Rollout of Smart Grid Technologies in Colombia, financiado por el Fondo de Asociaciones para las Transiciones Climáticas Aceleradas de la Embajada Británica, cuyas siglas en inglés son UK Pact. En este proyecto participaron diferentes organizaciones. A continuación, me permitiré nombrar a las y los representantes que hoy nos acompañan, a quienes les agradezco que me apoyen con su nombre y su cargo. Comenzamos con la Embajada Británica. Buenos días a todos. Les pido disculpas por no poder prender mi cámara. Mi nombre es Santiago Briceño. Soy el director de Financiamiento Climático Internacional para los programas de crecimiento limpio en la Embajada Británica en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lina Escobar, soy la subdirectora de demanda en la UPME. Gracias. Por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Buenos días, Javier Rosero, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y director del grupo de MID. Gracias. Muy buenos días, David Romero, postdoctor de la Universidad Nacional de Colombia, investigando en proyectos de redes inteligentes y despliegue de sistemas de almacenamiento de energía. Buenos días a todos, Álvaro Zambrano, magíster en Ingeniería Eléctrica, 5 años trabajando en el grupo de investigación de MID. Gracias, Álvaro. También tenemos a nuestra experta local en regulación. Buenos días, Viviana Sáenz, apoyo local en temas regulatorios. Gracias, Viviana. Finalmente, por parte de Carbon Trust. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Daniel Perdomo, director asociado para América Latina en Carbon Trust Londres. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Mauricio Viveros. Soy jefe de proyecto en el equipo de sistemas energéticos en Carbon Trust Londres. Buenos días, soy Andrés Fernández, associate aquí en la oficina de México apoyando el proyecto. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Erika Salinas, manager en Carbon Trust México. Ustedes pueden visualizar en la pantalla la agenda del día de hoy. Vamos a continuar con una breve introducción al programa UK Pact. Estimado Santiago, te cedo el micrófono. Gracias, Erika. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su participación. Yo voy a darles una información de contexto sobre la cooperación británica que ha permitido este apoyo en Colombia. Lo primero que tengo que decirles es que el programa UK Pact está bajo la sombrilla de lo que conocemos como la Alianza Colombia-Reino Unido para el Crecimiento Sostenible. Esta alianza fue materializada mediante un memorando de entendimiento en 2019 y tiene varios objetivos, como lo pueden ver en pantalla. Lo primero es detener y reversar la deforestación, fortaleciendo el Estado de Derecho en Colombia. Lo segundo es apoyar una visión de transición energética para escalar o aumentar el despliegue de energías renovables no convencionales, eficiencia energética y transporte sostenible, incluyendo, por supuesto, en las ciudades. Y lo tercero es apoyar un mejor entendimiento, valoración y promoción del uso sostenible de la diversidad biológica con la que cuenta Colombia, entre otras cosas, para fortalecer la bioeconomía en el país. Todo esto, por supuesto, tiene unos temas transversales, sin los cuales no es posible avanzar en estos tres temas principales. Los temas transversales son todo lo que tiene que ver con financiamiento, y en particular financiamiento verde. Lo segundo tiene que ver con fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, precisamente para entender cuál es el progreso que está teniendo el país bajo diferentes proyectos para avanzar hacia la reducción de emisiones que generan el cambio climático. Y finalmente, como eje transversal, promovemos la educación ambiental. Esto es la alianza, no es mucho más, es un acuerdo de alto nivel bajo el cual se encuentra el programa UK Pact.
Y solo déjenme, antes de entrar en el detalle de las próximas diapositivas, son cortas, serán 2 adicionales, decirles que todo esto tiene una lógica de crecimiento económico sostenible. Precisamente lo que quisiéramos profundizar bajo la alianza en los próximos años es replicar algunas experiencias exitosas que ya arrojan cifras contundentes en el Reino Unido. Por ejemplo, desde 1990, el Reino Unido ha reducido alrededor del 42% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que su economía ha crecido alrededor del 70%. Esto quiere decir que ha reducido más emisiones que cualquier otro país de las 7 economías más grandes del mundo, el conocido grupo G7. Y lidera este grupo también al mismo tiempo en crecimiento económico. Es el país que más ha crecido económicamente y más ha reducido sus emisiones al mismo tiempo. Y esto pues es también muy diciente, pues en el Reino Unido toda la economía alrededor de promover la reducción de emisiones puede crecer mucho más que los sectores tradicionales de la economía. Se estima que alrededor de un 11% por año entre el 2015 y el 2030, lo cual es 4 veces más que sectores tradicionales de la economía bajo los cuales el Reino Unido por décadas y siglos ha soportado su crecimiento económico. Entonces, esta es la nueva economía y una economía que promete hacer crecer el Producto Interno Bruto mucho más que los sectores tradicionales, donde pues en sectores como la generación de energía con el viento, la electrónica alrededor de movilidad eléctrica y por supuesto de energías renovables no convencionales, también todo lo relacionado con los motores de los vehículos eléctricos y toda la cadena de valor asociada. Hoy en día el Reino Unido produce 1 de cada 5 vehículos eléctricos en Europa y todo esto por supuesto tiene que ver con redes inteligentes y toda la cadena de valor del sector energético. Como les digo, es una narrativa de crecimiento económico sostenible. En el Reino Unido ya se han generado alrededor de 430.000 trabajos nuevos, mejores trabajos, desde que se empezó a promover la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono. Entonces, pues todas estas son oportunidades que sin duda queremos replicar en Colombia bajo la Alianza para el Crecimiento Sostenible y uno de los programas, como lo hacemos, es UK Pact. Siguiente, por favor. UK Pact es un programa de asistencia técnica. Es implementado por el Ministerio de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido. Busca apoyar a Colombia y a otros países en el cumplimiento de sus compromisos internacionales bajo el Acuerdo de París, que es el principal tratado internacional sobre cambio climático, adoptado en 2015. Y pues precisamente en este año en el que se tienen que presentar nuevos compromisos más ambiciosos, cobra especial relevancia este tipo de programa como UK Pact, que se centra en la demanda. Lo que queremos es atender las diferentes necesidades de Colombia, no solo del gobierno, sino también de otros sectores no gubernamentales, para que se pueda aumentar la ambición de esos compromisos o de las acciones que llevan al cumplimiento de los compromisos presentados a nivel internacional por Colombia. Esto pues sin duda se logra trabajando de una manera mancomunada, tratando de atender barreras, obstáculos o limitaciones para avanzar en la agenda de crecimiento limpio, siempre con este foco que les mencionaba de buscar oportunidades para una mayor ambición climática. Siguiente, por favor. UK Pact, como les mencionaba, es un programa global. Como ven en el mapa, está hoy en día en 5 países. No es coincidencia o no es accidental que Colombia sea uno de esos 5 países. Colombia ha demostrado querer hacer las cosas bien en cuanto a su crecimiento económico sostenible en línea con los tratados internacionales más relevantes, incluyendo, por supuesto, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En una misma línea se encuentra México. Hoy en día estamos trabajando también en Sudáfrica y Malasia y en China con un foco especial de finanzas.
trabajando con el sector financiero. Hoy en día en Colombia y en el resto de países hay un portafolio de 34 proyectos de UK Pact. La segunda fase está por empezar. En enero del próximo año lanzaremos el segundo portafolio de UK Pact. Esto pues nos ha permitido, a pesar de ser un programa muy joven, empezar a crecer cada vez más mediante procesos abiertos y competitivos que otorgan subvenciones, o lo que en inglés llamamos grants, como el que vamos a presentar o como el que bajo el proyecto como el que vamos a ver hoy. Este proyecto implementado con los diferentes socios que ya se presentaron recibió una subvención, un grant que permitió ofrecer conocimiento especializado a las diferentes organizaciones que se benefician del programa y del proyecto. Creo que los voy a dejar por ahora con esta información. No los quiero saturar demasiado con la información del programa. Simplemente cierro dándoles mucho las gracias, no solamente a los participantes, sino a todos quienes representan hoy a las organizaciones implementadoras, incluyendo a Carbon Trust, la Universidad Nacional y el Imperial College de la ciudad de Londres. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Santiago. Para continuar con la agenda, mi colega Daniel Perdomo, director asociado para Latinoamérica, les va a presentar a grandes rasgos las fases en que se desarrolló este proyecto y sobre todo sus participantes. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Erika. ¿Cuántas personas tenemos conectadas, Erika? 123 hasta el momento. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días. Soy Daniel Perdomo. Muchas gracias a todos por su participación. A continuación daré una breve introducción de Carbon Trust y daré un mensaje acerca de por qué es muy importante este proyecto para la agenda de redes inteligentes en Colombia. Pero antes de comenzar, quisiera dar un agradecimiento muy, pero muy especial a el programa UK Pact por haber financiado este programa, pero también a la UCME por su liderazgo y por todo su apoyo técnico en el desarrollo de este proyecto. Entonces, comenzando con Carbon Trust. Carbon Trust es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, y para poder alcanzar nuestra misión trabajamos en 3 grandes temas. Siguiente, por favor. Primero, asesoramos a empresas y a gobiernos en política energética sostenible. De hecho, somos una de las empresas líderes asesorando al gobierno del Reino Unido. Segundo, medimos y certificamos la huella ambiental de productos, servicios y organizaciones. Somos uno de los líderes en la definición de estándares internacionales y en la implementación de estos estándares, y hemos certificado a la fecha alrededor de 1000 organizaciones a nivel global. Tercero, somos ejecutores de programas de energía renovable y de eficiencia energética a gran escala. Ahora, ¿qué diferencia a Carbon Trust de otras empresas de consultoría tradicionales? Primero, que nuestra experiencia viene de implementar estos grandes programas que suman alrededor de 1 billón de libras esterlinas, de ahí vienen nuestras recomendaciones. 2, que tenemos alrededor de 19 años de experiencia trabajando como puente entre las empresas privadas y el sector público en estos programas bajos en carbono. Y tercero, somos un grupo de expertos y expertas de alrededor de unas 200 personas con 30 distintas nacionalidades que estamos ubicados en nuestras oficinas en 8 países, incluyendo México, China y Sudáfrica. En Latinoamérica tenemos alrededor de 9 años de experiencia y veremos algunos de nuestros clientes en la región en la siguiente diapositiva. En Colombia, algunas organizaciones con las que hemos trabajado, algunos logos que pueden reconocer acá, está la UCME, está el Ministerio de Medio Ambiente, está el DNP, y en el sector privado hemos trabajado con el grupo Odinsa, que hace parte del grupo Argos. En el sector público hemos, por ejemplo, trabajado en el diseño de una hoja de ruta para el despliegue de un mercado de emisiones de carbono, y en el sector privado para Odinsa los hemos apoyado en la definición de sus metas de gases de efecto invernadero para que estén alineadas con el Acuerdo de París de 1.5 grados.
En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos de nuestros proyectos de redes inteligentes. No quiero pasar uno por uno, pero solamente para llamar la atención en el que está en el bullet número 3, donde pueden ver que hicimos un análisis para cuantificar cuál es el beneficio de la flexibilidad que traen las redes inteligentes en el sistema eléctrico del Reino Unido, que tiene muchas sinergias con el proyecto que estamos haciendo actualmente en Colombia y que les voy a hablar más en detalle en la siguiente diapositiva. Dando un contexto desde un ángulo político, qué es lo que ha sucedido. Entonces, para comenzar, en el 2016, Colombia Inteligente, junto con la Universidad Nacional, diseñaron la primera hoja de ruta de redes inteligentes. Luego, en el 2017, se firma el Acuerdo de París, donde Colombia se compromete a reducir en un 20% sus gases de efecto invernadero. Y luego en el 2018 pasan muchas cosas interesantes. Lo primero, se firma la resolución 40072 hacia la implementación de AMI o de medidores inteligentes, donde Carbon Trust jugó un rol analizando el costo-beneficio de implementar medidores inteligentes en Colombia. Este fue un insumo que tuvo un valor importante. Luego, en ese mismo año se firman dos COMPES, un COMPES donde se busca aumentar la participación de energía renovable al 2030 y otro COMPES donde se busca actualizar la hoja de ruta de medidores inteligentes. Acá viene la parte interesante de cuál es el rol de este proyecto. Si uno quisiera buscar la descarbonización del sistema eléctrico colombiano, aumentando la penetración de energías renovables, se podría llegar a un escenario donde hay unos costos altísimos, muy significativos de tener una capacidad instalada de energía renovable muy alta. ¿Por qué? Porque como muchos sabemos, la energía renovable variable es intermitente y entonces, mientras en algunas regiones del país no se puede generar porque falta sol o falta viento, se tienen que compensar con mucha capacidad instalada en otras regiones donde se pueda compensar esa falta de generación acá. Entonces se puede caer bajo ese escenario de tener unos sobrecostos. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades que hay? ¿Y cuál es el rol de las redes inteligentes? Que mis colegas en las siguientes diapositivas les van a explicar con más detalle, pero el punto es que las redes inteligentes aumentan la flexibilidad del sistema, en otras palabras, logran compensar esa intermitencia que tienen las energías renovables o logran compensar la disminución de flexibilidad que tienen las energías renovables variables, que son intermitentes, y por lo tanto, las redes inteligentes con este aumento en flexibilidad ayudan a reducir la capacidad instalada necesaria de energía renovable para lograr esa descarbonización, lo cual se traduce en unos ahorros energéticos enormes y en unos ahorros en inversión de capacidad también muy importantes para el sistema eléctrico colombiano. Los resultados de este proyecto serán un insumo muy importante para la UME para definir el Plan Energético Nacional 2050. Siguiente diapositiva. Y básicamente el valor agregado de este proyecto, aparte de ser un insumo importante para el PEN 2050, es lograr cuantificar cuál es el beneficio tanto monetario como de gases de efecto invernadero que pueden traer las redes inteligentes al aumentar la flexibilidad en el sistema eléctrico colombiano. Para esto, entonces, responderemos dos preguntas. Las vemos en la siguiente diapositiva. El primero, obviamente, la identificación de cuáles son todos esos costos asociados y de todos estos beneficios asociados con las redes inteligentes. Segundo, dar unas recomendaciones desde un ángulo tecnológico y también de construcción de capacidades, de cuáles son esos huecos en capacidad que hay para poder capturar todos estos beneficios de redes inteligentes y unas sugerencias regulatorias. Para responder estas dos preguntas tuvimos tres etapas muy sencillas que vemos en la siguiente diapositiva, donde primero hicimos una actualización del panorama de las redes inteligentes en Colombia. Para esto se hicieron alrededor de 6 talleres en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde contamos con más de 150
asistentes de distintos sectores. También hicimos entrevistamos alrededor de 17 expertos del sector público, pero también del sector privado. Identificamos alrededor de 60 pilotos de tecnologías de redes inteligentes que nos ayudaron a entender el contexto de redes inteligentes en Colombia. Luego, la segunda etapa, hicimos la cuantificación del beneficio de la flexibilidad de las redes inteligentes usando el modelo WESIM, que es un modelo diseñado e implementado por el Imperial College of London, que se usa acá en el Reino Unido para informar al gobierno británico en su política energética en temas de redes inteligentes y energía renovable. Y el tercer paso es la socialización de los resultados, que es justamente el webinar que estamos haciendo el día de hoy con ustedes, y posteriormente compartiremos el reporte final. Para la implementación de este proyecto, pueden ver en la siguiente diapositiva, que se hizo con un equipo multidisciplinario, con expertos locales y con expertos internacionales. Participaron 3 organizaciones, la primera Carbon Trust, la segunda la Universidad Nacional y la tercera el Imperial College of London. En Carbon Trust hay 7 personas que ya conocen, hay 3 en Londres, 2 en México y 2 expertos independientes en Colombia, Viviana Sáenz y Miguel Velázquez. Por parte de la Universidad Nacional, el profesor Javier Rosero lideró el equipo, donde está David Romero y Álvaro Zambrano. Y por parte de la Universidad Imperial College of London, participaron los profesores Goran Estrovac y Marco Aunedi, que son expertos internacionales en modelación avanzada de sistemas energéticos, que son los autores del modelo WESIM, que como les comenté, ha sido implementado acá en el Reino Unido. Ahora le cedo la palabra a mi colega Erika, que va a hacer una pregunta antes de comenzar con las siguientes secciones. Muchas gracias, Daniel. En sus pantallas ustedes pueden ver la pregunta que vamos a hacer. Sin embargo, me van a ayudar a contestarla a través de la aplicación que estamos usando. En este momento, ustedes ya deben estar viendo la pregunta y esa pregunta es, ¿cuál cree que debería ser el compromiso de reducción de gases de efecto invernadero del sector eléctrico de Colombia? Voy a dar unos segundos más para que las personas nos puedan contestar. Les recuerdo que la NDC actual es del 20% de reducción. Sin embargo, otras respuestas es si esta debería ser menor o, por el contrario, si debería ser más ambiciosa. Bien, ahora que los números han dejado de moverse, voy a cerrar esta encuesta y muchas gracias por brindarnos este dato. Lo vamos a retomar en otra parte del webinar. Para continuar con la agenda, a continuación, mis colegas Mauricio Rivero, Andrés Fernández y David Romero presentarán los beneficios sistémicos de las redes inteligentes para descarbonizar el sistema eléctrico. Les agradezco hacernos llegar las preguntas que vayan surgiendo a través de la plataforma para que las abordemos en la sesión correspondiente. Adelante, Mauricio. Muchísimas gracias, Erika. Buenos días a todas y a todos. Para comenzar esta sección, hemos preparado una breve introducción conceptual y metodológica para dar más antecedentes en cómo se realizó el estudio y antes de que se presenten los resultados por parte de mis colegas Andrés y David. Parece que aún no tengo control de la diapositiva. Sí, ya lo tienes. Perdón por estos problemas técnicos. Sí. No. Mejor, quizás pásalas tú, Erika. Disculpa, no me funciona. No te preocupes, Mauricio. Entonces, como decía, perdón por los problemas técnicos. Partiendo entonces con la introducción, en el día de hoy lo que presentaremos son los beneficios sistémicos del despliegue de las redes inteligentes y cuál es el valor que estas tienen para lograr los objetivos de la política de crecimiento verde, como muy bien lo explicaba Daniel antes que yo. Las redes inteligentes, como también lo mencionó muy bien Daniel, precisamente el valor que tienen es que permiten flexibilizar un sistema eléctrico.
lo que permite dos grandes beneficios. Lo podemos agrupar en dos grandes beneficios. Primero que todo, lo que son la reducción de los costos totales del desarrollo del sistema eléctrico, considerando los costos de desarrollo como de operación del sistema eléctrico, y también la reducción de las emisiones. Esta flexibilidad en sí, por lo tanto, es un valor adicional al valor que ya se conoce que tienen las redes inteligentes y medidores inteligentes que se han estudiado largamente en Colombia, como por ejemplo lo que son la disminución de pérdidas técnicas y no técnicas, la disminución de los tiempos de atención ante fallas, la disminución del costo en lectura de los medidores, entre otros. Bueno, precisamente lo que presentemos con este estudio es poner todos los beneficios en contextos, habiendo cuantificado esta parte que hasta al día de hoy no se habían cuantificado, que son los beneficios de flexibilidad que pudiera tener el sistema eléctrico colombiano mediante la presencia de redes inteligentes. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que observamos es que, como se comentaba, cuando existe una presencia de red inteligente, lo que se permite es que la diversificación de fuentes, o sea, diversificación de generación y particularmente la intermitencia de la generación que puede producirse ante la presencia de grandes capacidades de generación renovable variable, se solventa gracias a la flexibilidad que permite las redes inteligentes. Esta flexibilidad, por lo tanto, pasa a ser un recurso preciado y muy preciado cuando precisamente se hace mucho más difícil calzar toda la generación con la demanda debido a la variabilidad de las fuentes de energía renovables. ¿Y qué es lo que hacen precisamente las redes inteligentes? Pues bien, es flexibilizar la demanda por medio de permitir a través de las tecnologías que componen la red inteligente la participación de los usuarios, de los clientes, en lo que es la flexibilización de la demanda, lo que produce la transformación de que ya no hablamos de consumidores, sino de prosumidores, es decir, los usuarios pasan a ser agentes activos en la operación del sistema eléctrico, de un sistema eléctrico particular. Ahora bien, estos beneficios, como se puede observar en la siguiente diapositiva, se pueden agrupar en dos grandes tipos de beneficios. Primero, tenemos un delay ahí. En la parte de la izquierda pueden observar los beneficios del sistema, los que corresponden a los beneficios de toda la cadena de valor del sistema eléctrico desde generación hasta distribución. Y en la columna de la derecha, los beneficios para el usuario. Pues bien, estos beneficios, según cuán sea el nivel de automatización y de inteligencia de una red, van a ir aumentando y van a ir variando. Por ejemplo, en el caso del sistema, cuando existe nivel de automatización bajo, básicamente corresponde a simplemente lograr recortar la demanda en punta mediante gestión pasiva de la demanda para evitar tener que hacer sobreinversiones. Pero si existe una inteligencia y automatización mayor de la red, se puede lograr ahorros sistémicos mucho mayores, producto de la gestión activa de la demanda por parte del sistema propiamente tal. Asimismo, el usuario, por medio de una gestión de su demanda en forma pasiva, puede simplemente, o sea, sin estar participando activamente en el sistema eléctrico, puede simplemente decidir en qué momento consumir y no consumir para tratar de, por ejemplo, reducir su factura, y eso necesita un menor nivel de automatización e inteligencia de la red versus la opción en que el usuario pasa a ser un actor participante de la red, ya sea en forma directa o a través de terceros, proveyendo precisamente esta flexibilidad que es el valor que hemos cuantificado en el proyecto. Ahora bien, todos los beneficios, tal como se observa en la siguiente diapositiva, han sido categorizados, o sea, mejor dicho, todos los beneficios de la red inteligente han sido categorizados por EPRI en 4 grandes dimensiones. Y estas dimensiones, como se observa en la columna de la izquierda, corresponden a las dimensiones económicas, que por lo tanto corresponde a todos los que son los ahorros de desarrollo del sistema eléctrico y de operación del sistema eléctrico, los beneficios de confiabilidad, que se refieren a los beneficios de disminución de atención ante fallas, así como de calidad del suministro, los beneficios ambientales referidos a las reducciones de emisiones y los beneficios de seguridad referidos a lo que es la seguridad y suficiencia energética. Pues bien, de toda esta gran lista de beneficios, como pueden observar en la columna de la derecha, destacado en verde, hemos identificado cuáles son todos los beneficios que corresponden a lo que en el fondo es el beneficio de flexibilidad. Es decir, hemos cuantificado el beneficio de flexibilidad que corresponde al conjunto de todos los beneficios destacados en verde en esta columna, que como pueden observar, corresponde a casi la totalidad de los beneficios económicos, gracias a una utilización óptima de la infraestructura eléctrica a lo largo de toda la cadena de valor, así como ahorros de inversión en toda la cadena de valor del sistema eléctrico. Pero también todo lo que son los beneficios ambientales y de seguridad.
¿Y cómo hemos hecho esto? Pues bien, en la siguiente diapositiva, como muy bien lo comentaba Daniel, hemos utilizado precisamente este modelo WESIM que fue desarrollado por el Imperial College de Londres y que ha sido utilizado para informar el beneficio de las redes inteligentes aquí en el Reino Unido, definiendo política de redes inteligentes para el país. Este modelo, ¿en qué consiste? Básicamente es un modelo que permite equilibrar simultáneamente las decisiones de inversión y de operación del sistema eléctrico con el objetivo de minimizar su costo total de desarrollo y operación. Y es precisamente por esto que logra capturar el beneficio de la flexibilidad. Entonces lo que hicimos fue utilizar este modelo e implementar en WESIM, trabajando directamente entre los colegas del equipo de la Universidad Nacional y del Imperial College de Londres, un modelo del sistema eléctrico colombiano compuesto por los 15 nodos representativos que se suelen utilizar en todos los estudios de planificación del sistema eléctrico colombiano para el sistema de transmisión. La red de distribución se representó en cada una de las regiones del país, utilizando indicadores representativos de cada una de las regiones, por lo tanto se reconstruyó un equivalente a la red de distribución con los mismos criterios de composición y topología y de densidad de clientes que tiene la red de distribución actual en Colombia. La demanda horaria proyectada para los años en que se hizo la simulación y determinada por la UMME, el parque de generación actualmente existente y que se espera esté construido para el año 2030, y los costos nivelados de las tecnologías de generación y de almacenamiento de energía que se fueron desplegando en el modelo según los resultados que este nos daba. ¿De qué dependían estos resultados? Pues bien, de los escenarios de simulación, que es el otro gran input que tiene el modelo, como lo pueden ver en la figura en la parte superior. Y estos escenarios de simulación lo que determinan básicamente, o se fijaron, son distintos objetivos posibles de descarbonización para el sistema eléctrico o presencia o no de particulares tecnologías, como precisamente las redes inteligentes. Entonces, los resultados que obtuvimos son lo que es las reducciones de emisiones que se pueden obtener después de a través de la simulación del modelo como pronóstico de cuál es la reducción de emisiones que puede lograr el sistema ante, por ejemplo, la presencia de las redes inteligentes, así como el costo anualizado de desarrollo y operación del sistema eléctrico a lo largo de toda su cadena de valor. Entonces, bien, este beneficio de flexibilidad, ¿cómo se cuantifica? Pues solamente basta con restar lo que son los resultados de costo y de emisiones que nos entregan el modelo a través de distintos escenarios. En particular, cuando los escenarios corresponden a escenarios con presencia de redes inteligentes, pues bien, estamos hablando del beneficio de la flexibilidad que permiten las redes inteligentes. En la siguiente diapositiva, lo que observamos es cuáles son estas tecnologías que utilizamos para precisamente representar la presencia de redes inteligentes proveyendo flexibilidad al sistema eléctrico. Y estas tecnologías corresponden básicamente a las dos tecnologías que permiten flexibilizar una demanda. Por un lado, el almacenamiento de energía desplegado en todos los niveles de tensión, de distribución y de transmisión, pero particularmente distribución cuando hablamos de flexibilizar la demanda, y todos los mecanismos de gestión y respuesta a la demanda, que se llaman DSR, Demand Side Response en inglés, que permiten actuar sobre la demanda total de un sistema eléctrico, tanto la residencial, industrial, comercial, como también las futuras demandas esperadas, como por ejemplo la del vehículo eléctrico, la que también se consideró de acuerdo a distintos escenarios pronosticados de presencia de esta demanda en el sistema eléctrico colombiano. Y entonces, en la siguiente diapositiva, para finalizar, lo que pretendo indicarles es que una vez que ya cuantificamos el beneficio de flexibilidad por medio de este modelo WESIM, se puso en contexto este beneficio con los otros beneficios que también permiten las redes inteligentes, que corresponden, como recordarán en la tabla, a los beneficios que no fueron destacados en verde, que son los de flexibilidad, para tener una visión global de todos los beneficios posibles de las redes inteligentes, que puestos en contexto con los costos que éstas tienen al desarrollarse bajo escenarios supuestos de implementación, permiten concluir cuál es el beneficio neto. Entonces, a continuación, mi colega Andrés les presentará los resultados de los beneficios de flexibilidad, para luego David presentarle los otros beneficios, tales como reducción de pérdida y otros, que él detallará más detalle, cuantificados por medio de un supuesto de despliegue de redes inteligentes entre el año 2020 y el año 2040. Adelante, Andrés, por favor. Hola, muchas gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Como bien dijo Mauricio, mi colega Mauricio, voy a presentar los resultados, algunos de los resultados del modelo. Por favor, si tienen o requieren alguno más detalle, por favor, pues nos pueden mandar un correo y ahí podemos detallar más.
Empiezo pues con los escenarios. ¿Qué escenarios pues nos enfocamos? Con WISIM se determinaron los valores anualizados del Sistema Interconectado Nacional bajo diversos escenarios. Y esos escenarios pues a grandes rasgos lo dividimos en dos. En Business as Usual, que representa el sistema eléctrico sin restricciones de emisiones para abastecer la demanda eléctrica que proyecta la UCME. Y por el otro lado, los casos de descarbonización. O sea, ahí pues se representa un sistema eléctrico con metas de descarbonización. Dentro de dentro de esos escenarios, tenemos pues una foto que modela todo un año en el 2030, uno en el 2040, uno en el 2050, y lo mismo, pero con distintas metas de descarbonización en 2030, con un 60%, un 2040 un 100% y en el 2050 un 100% de descarbonización. Esto pues para ver las comparativas y el valor pues de la flexibilidad. En la siguiente lámina, en esta lámina vamos a ver que ya por sí el sistema eléctrico colombiano tiene pues espacio para descarbonizarse mucho más. Lo que vemos en un escenario óptimo es de que, de hecho, las emisiones disminuyen. Y eso lo podemos ver aquí con este gráfico a la izquierda, que es lo que estamos usando para compararlo, que son las emisiones aproximadas en el 2019, de más o menos 12 millones de toneladas. Y lo que vemos en el modelo es de que en el 2030, si no creamos restricciones, va a bajar esas emisiones. Esto quiere decir que pues los precios ya son tan competitivos que pues de las renovables que tiene sentido descarbonizar. Después aquí en el lado derecho es el caso de 60%, un 60% menos de ese 9.8, el 10 es una ronda. Y después en el 2040 también vemos una disminución en el 2040, que no es lo mismo en el 2050. En el 2050 ya vamos a empezar a ver más emisiones, esto dado pues, por el aumento en la demanda colombiana. Entonces, otro resultado bastante interesante es pues, ver a grandes rasgos pues, cuál es el valor de las redes inteligentes. Y lo que vemos en el modelo es de que para descarbonizarse al 100% sí dependemos mucho de las redes inteligentes. Eso no se puede ver mucho en el 2030. Vemos que pues, en el caso que es la del centro sin redes inteligentes, no hay gran diferencia con el de redes inteligentes. Vemos una capacidad un poco mayor. Y esto pues se debe a esa capacidad de energía renovable que requerimos para pues bajar esas emisiones. Ahora, si vemos en el 2040, esa historia ya empieza a cambiar, vemos que necesitamos mucha más capacidad, que ya como que está perdiendo factibilidad de discutir y entrar en detalle de pues instalar 90 gigawatts de capacidad instalada. Lo que vemos, y es punto 2 interesante, es que con redes inteligentes vemos una capacidad instalada comparable con el business as usual, sin meta de descarbonización. Y eso, pues, se exagera, se aumenta esa verdad en el 2050 con una demanda aún mayor, y vemos que, o sea, llegamos ya casi a los 200 gigawatts. No merita entrar en discusión del detalle, la factibilidad, porque pues es poco factible, por no decir no factible, pero con redes inteligentes volvemos a esta narrativa que es comparable con el business as usual, pero tenemos el beneficio adicional que estamos descarbonizando pues al 100%, ¿no? El sistema eléctrico colombiano. Aquí a la derecha pues están las figuras de cuánto almacenamiento se consideró en el modelo para permitir pues esa flexibilidad en alta tensión que pues considera distribución a mediana tensión, o sea, de nivel 2 para arriba, y en transmisión, y después en baja tensión, que es a nivel 1. Entonces, ¿por qué se da esto? Esto pues se da porque hay un mejor uso de la capacidad que ya está instalada. Y eso lo podemos ver, o sea, esta imagen es la misma que vieron en la lámina anterior, en el del 2040.
como ejemplo. Se puede hacer lo mismo con el 2050, y lo que vemos con el famoso pues curtailment, ¿no? Que quiere decir cuánta energía estamos, entre comillas, desperdiciando porque se pudiera generar para consumir, y no hay esa demanda en ese momento exacto para poder usar esa demanda, que en el caso que sin redes inteligentes necesitamos una sobrecapacidad enorme. En la de naranja, que es la capacidad eólica, vemos la generación eólica, vemos que perdemos un 81% de la generación, y en la solar un 36%. Y después con redes inteligentes, pues la historia cambia, ¿no? Vemos que la eólica se utiliza casi el 100%, y la solar fotovoltaica, debido pues a la generación distribuida que tenemos modelado, pues vemos que las pérdidas son pues, bastante pocas, ¿no? Entonces, ¿cuáles las conclusiones aquí? Es que la flexibilidad en la demanda provista por la presencia de redes inteligentes permite un uso eficiente de las fuentes de generación renovable variables no despachables. Y este efecto es aún más, o sea, es importante, pero aún más importante cuando intentamos pues, descarbonizar el sistema eléctrico colombiano al 100%. Entonces, aquí tenemos los costos, que les invito a no enfocarse tanto en el número absoluto, sino la diferencia, ¿no? En el lado izquierdo tenemos el business as usual en cada uno de los escenarios, 2030, 2040, 2050, y en la derecha, con la meta de descarbonización con redes inteligentes. Y vemos, como ya habíamos visto desde otro ángulo, hay una reducción en estos costos, ¿no? Y lo que yo considero bastante interesante es que incluso en un caso de descarbonización 100%, se observa una anualidad de costo menor con respecto al BAO. Entonces, estos beneficios, ¿por qué se dan, no? Entonces ya podemos entrar en detalle en dónde se dan, en qué parte se dan, y lo que vemos interesante es de que los beneficios cambian en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, a 2030, vemos que los beneficios se focalizan en los ahorros en distribución. Entonces, esta flexibilidad lo que permite es no tener que reforzar tanto las redes de distribución. Pero ya más a largo plazo, con mayor metas de descarbonización, lo que vemos, y ya lo explicamos con ese mejor aprovechamiento de la capacidad instalada, es que nos ahorramos ya en el lado de la capacidad instalada. Entonces, solo para clarificar un poco este gráfico, arriba son lo que nos estamos ahorrando y lo de abajo los sobrecostos. Entonces, aquí abajo en azul vemos generación CAPEX, que es pues esa generación de renovable que hay que invertir para llegar a estas metas de descarbonización, pero por arriba los ahorros, que esos ahorros en lo que nosotros vimos es pues ahorros en costos de operación de generación termoeléctrica, de la necesidad de reforzar las redes de distribución, tiene impactos a la red de transmisión, etcétera, ¿no? Y también yo siempre quiero recalcar el punto de que estamos llegando a una descarbonización del 100%. Entonces, estos números pues son solo una parte de los beneficios, ¿no? ¿Por qué se dan estos beneficios? Ya entramos un poco más en detalle de las curvas de demanda. Estos son promedios, o sea, el análisis pues, se requiere más granular, porque pues cada región tiene distintos comportamientos, pero pues esto solo para comunicarles cómo se vería una demanda promedio diaria o sea, sin la flexibilidad que existe y con la flexibilidad, ¿no? Y aquí se pues ven las diferencias de los picos. ¿Por qué se dan estos picos? ¿Por qué hablo en el título de vehículos eléctricos? En nuestros escenarios a futuro, cumpliendo las metas pues de la ambición colombiana de tener vehículos eléctricos, vemos que va a haber muchos vehículos eléctricos y que va a tener un impacto a nivel distribución. Aquí tenemos pues una curva de demanda de un vehículo eléctrico, flexible y no flexible. Y después, si lo vemos comparado con la demanda promedio diaria sin los vehículos eléctricos, vemos que pues, sí puede tener un impacto, ¿no? El resultado pues es lo de la izquierda. Lo único resaltar que las escalas sí son distintas, ¿no? Tampoco dejarse engañar que es tan
tan grande, pero sí tiene, esos picos son lo que tienen el impacto, ¿no? No es tanto toda la energía, sino más bien esos picos son lo que requieren, pues, invertir más en distribución. Entonces, las conclusiones aquí son el punto 1, que los vehículos eléctricos sí tienen un impacto a la red de distribución y que la flexibilidad disponible contrarrestan el impacto de vehículos eléctricos, ¿no? Este demand side response que vemos que contrarrestan, pues, los costos que pudiera tener a la red de la movilidad eléctrica. En el 2040 vemos la misma historia. Lo particular, lo más interesante es que ya vemos que los vehículos eléctricos de cierta manera tienen la misma relevancia, pero la demanda industrial y comercial, por el aumento que se proyecta, van a tener aún más relevancia con participar en esta respuesta a la demanda. Entonces, pues las conclusiones son las mismas. Los vehículos eléctricos siguen teniendo un impacto a la red de distribución y el crecimiento de la demanda industrial y comercial toman aún más relevancia en proveer flexibilidad. Entonces, solo para darles un feel de todo lo que analizamos en los distintos contextos, pues hicimos distintas sensibilidades con el modelo. Cambiamos la hidrología, año seco, año pues un poco más normal, mayor presencia de generación distribuida, que es lo que pues estamos viendo que en Colombia se está dando bastante, un menor costo nivelado de generación de gas para ver, ok, si hay más gas, se hace competitivo con pues, las energías renovables, la eólica, que es la que pues vemos que se favorece en este despliegue, el no uso de interconexión con Ecuador, vamos a ver pues los impactos de interconexión. Después la demanda de usuarios no flexibles, qué tal si solo tenemos almacenamiento eléctrico, cómo se vería pues el sistema, y por último pues distintos esquemas de respuesta a la demanda. Pues a veces pues sí, asumimos un 20% todos participan en esta respuesta a la demanda, pero pues todos sabemos que es un poco a veces difícil de que participen los usuarios finales y se requiere pues a veces cambios regulatorios, cambios, más transparencia de las tarifas, que eso pues ahondaremos más en la parte de regulación. Entonces, solo también para darles un sentimiento de los resultados, otra vez no hay que enfocarse tanto en el número total. No, en este caso sí, en este caso son las diferencias con el business as usual. Entonces, en cada uno de estos bloques son los distintos escenarios, sin redes inteligentes y con redes inteligentes. Y aquí, sí, sin detallar y ahondar tanto en el número, es pues ver que el beneficio neto es similar en todos los escenarios y que en el 2030, o sea, todo viene casi de distribución, esos ahorros de distribución. O sea, esa realidad viene siendo cierta en los distintos escenarios. Entonces, año seco, o sea, la particularidad del sistema eléctrico en Colombia, pues la dependencia de la hídrica, por eso tanta interés también en diversificar un poco su matriz energética. ¿Qué hicimos, no? Pues hicimos un, entre comillas, stress test de ver si nuestro modelo, o sea, lo que da el modelo puede funcionar en año seco, sí funciona en año seco, pero pues esas metas de descarbonización no se van a cumplir, ¿no? Las del 100%, 60%, evidentemente pues cuando hay menos generación hídrica, pues va a haber más termoeléctrica, más emisiones, y aquí pues damos una comparativa de cómo se vería, ¿no? En el caso de 2030 vemos pues aumentos, en el 2040 sí vemos reducciones, y en el 2050 también vemos reducciones comparado pues con el del 2019 que calculamos. Entonces, conclusiones que se estudió el año seco, se le dio mucha importancia en nuestro análisis, y que se observa pues que hay reducciones aún de emisiones en años secos con mayor renovable, con esa meta de descarbonización en un año pues más normal, comparado con el del 2019. Entonces, aquí vemos ya los resultados anualizados, los beneficios anualizados. Vemos aquí en el lado izquierdo en blanco el año normal, el año seco, y esto pues da pues comparativa que en el año seco sí aumentan los costos,
pero ese beneficio con redes inteligentes y con esa meta de descarbonización, siempre hay que tener en cuenta que pues, en un caso no tenemos descarbonización al 100%, en el otro caso sí, vemos que hay un beneficio bastante importante. Entonces, en la siguiente lámina voy a presentar pues el caso que no existiera respuesta a la demanda, sino que fuera completamente almacenamiento y cómo se vería, ¿no? Y aquí es el escenario del centro en el que nos queremos enfocar. El caso base es el de la izquierda, en el 2030, 2040 y 2050, y vemos que almacenamiento pues sí da un beneficio en todos los casos menos en el 2050, y que pues esa respuesta a la demanda tiene un beneficio, lo extiende bastante más, ¿no? Entonces vemos aquí la importancia no solo del almacenamiento, porque tiene un beneficio, sino también pues de la respuesta a la demanda. Entonces, pues para terminar, mis conclusiones son que las redes inteligentes permiten la flexibilización de la demanda, que posibilita más eficiente la infraestructura, la red, la generación, transmisión, comportamiento de la demanda, que esto se traduce pues en ahorros de inversión y operación del sistema eléctrico. Y eso, pues, que permite que podemos desarrollar el sistema a un menor costo que el business as usual y menos emisiones. Siempre resaltar ese punto. Aquí, pues, una tabla que resume un poco los números en el 2030 con el caso del 66% menos comparado con el del 2019. Vemos, pues, un beneficio de 42 millones anualizados. En el 2040, 726 millones de dólares anualizados, y en 2050, en el 100%, 428 millones de dólares anualizados. El beneficio neto es más relevante cuando la matriz de generación posee un componente importante de generación variable. Como ya lo hemos comentado, pues no es flexible, no es despachable esa generación, entonces pues hay que adecuarse del lado de la demanda. Es un recurso bastante útil y valioso, como lo podemos ver en este reporte. Y quisiera terminar pues que el beneficio neto, en mi opinión, es pues un beneficio más, ¿no? Lo de la descarbonización pues se tiene que tomar en serio, se tiene que contribuir a esos objetivos de Colombia, y pues hay que contextualizar que vemos un beneficio neto monetario, pero también pues estamos contribuyendo pues al mejor futuro, ¿no? Y con eso pues termino y se lo paso a mi colega David. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy buenos días a todos nuevamente. En esta sección les vamos a presentar el análisis costo-beneficio para un despliegue de redes inteligentes a una ventana de tiempo 2040. Creo que no tengo el control. Sí. Perdón, David, Andrés te va a dar el control. Vale, listo. Entonces, como lo mencionaron mis colegas, gracias al análisis sistémico que hicimos con WESIM, identificamos los beneficios de las redes inteligentes principalmente asociados a la flexibilidad. Pero conscientes de que tenemos otros beneficios que son de gran importancia para el sector eléctrico colombiano, dadas sus características propias, tales como la reducción de pérdidas de energía, tanto técnicas como no técnicas, la reducción de los costos de lectura y, digamos, una mejora en la calidad del suministro. Hemos decidido incluir en ese análisis de costo-beneficio estos beneficios. Y adicionalmente, en ese análisis beneficio-costo también hemos incluido los costos asociados al despliegue de la infraestructura de medición avanzada y de la automatización avanzada de las redes de distribución, que no se habían incluido en el análisis que habíamos hecho con WESIM. Para esto, primero les voy a presentar, digamos, algunos de los supuestos que hicimos para el desarrollo de este análisis beneficio-costo. Entonces, es un análisis que se hace para la ventana de tiempo entre el 2020 y 2040,
ventana que hemos dividido en ciertas regiones, una primera que va del 2021 al 2025, en donde pues asumimos que ya se empiezan a descontar las inversiones que se hacen en redes inteligentes, pero todavía no se perciben los beneficios asociados a las mismas. Esto con el fin de modelar digamos, esa curva de aprendizaje que nos va a permitir llegar a percibir todos los beneficios de las tecnologías y de pronto algunos retrasos en los despliegues de las mismas. Después del 2025 al 2030 tenemos un periodo en el que ya empezamos a percibir beneficios que van a ir creciendo, como se observa aquí en esa figura de la derecha, paulatinamente hasta llegar a una meta de referencia que les voy a explicar con más detalle más adelante. Y finalmente una ventana de tiempo que va del 2030 al 2040, en donde también se asume un crecimiento de esos beneficios, pero con una pendiente mucho menor, considerando que ya después de alcanzar esa meta de 2030, pues vamos a estar muy cerca de esos mínimos permitidos, de esos indicadores tanto de pérdidas como de calidad del suministro, y por consiguiente cada vez va a resultar más difícil hacer una reducción y obtener mayores beneficios en este ámbito. Aquí pues les muestro rápidamente algunos de las variables que usamos para hacer el análisis económico, variables que ustedes van a tener a su disposición en el informe final de este proyecto que va a estar publicado próximamente. Bueno, para cuantificar ese beneficio por reducción de pérdidas, lo que hacemos es partir del costo actual que le representa al sistema esas pérdidas. Para esto pues hicimos una recolección de los datos reportados por los operadores de red en sus informes de gestión 2019 con respecto a sus índices de pérdidas totales, y esto junto con la demanda de energía anual del operador de red y los costos asociados a esos operadores de red de venta de energía, hemos estimado pues un caso base sobre el cual vamos a empezar pues a hacer las reducciones gracias a las redes inteligentes. ¿Cómo se van a hacer esas reducciones? Pues digamos, como les mencionaba al principio, se asume que al 2030 se alcanza una meta de reducción, que para el caso de las pérdidas totales se asume el 50%, ¿con base en qué? Con base en los estudios locales que se han realizado, como por ejemplo el de Smart Grids Colombia Visión 2030, y experiencias internacionales como las de Río de Janeiro y Arabia Saudita, en donde se alcanzan, digamos, en esos periodos de 10 años, una disminución similar a la que se presenta aquí del 50%. Con esto, pues hemos primero visto cómo serían esos ahorros por región. Vemos que hay un ahorro considerable, sobre todo en la región del Caribe, dadas pues las características propias de esta región que todos conocemos, y seguido pues por regiones como Bogotá y Cali, principalmente movido pues por el número de usuarios que estas regiones tienen. Para este beneficio pues se estima, digamos, que se pueden llegar a ahorros de alrededor de 4.000 millones de dólares en valores presentes 2020 dentro de esa ventana 2020-2040. Para la estimación de los beneficios por mejoramiento de la calidad, pues hemos escogido, digamos, el indicador SAIDI para estimar esos beneficios. Y pues al igual que para las pérdidas, calculamos un costo actual, ¿sí?, que va a ser relacionado con la energía no suministrada. Y a ese costo que se toma como base, pues también se le aplican, digamos, ciertos porcentajes de reducción que se van a traducir en beneficios. Aquí también se escoge una meta para 2030 de reducción, digamos, de ese índice SAIDI del 50%, también basado pues en las experiencias internacionales de Enel en Italia, experiencias en la región de Texas en Estados Unidos, y pues lo proyectado en el proyecto Redes Inteligentes. Aquí para este caso pues vemos que hay sobre todo también
un potencial de ahorro en la región Caribe, seguido por regiones como el Tolima Grande y Bogotá. Sobre todo Bogotá, no por el tema, aquí digamos lo podrían ver, que no es por tanto por el tema de tener un mal índice SAIDI, sino sobre todo también por el número de usuarios al que se atienden en esta región. Y finalmente, el tercer beneficio que es asociado con la reducción de costos de lectura, para este pues tomamos como base los resultados del estudio plasmado en el documento CREC 103 de 2020, en donde se estima que pues gracias a la medición inteligente se puede lograr un ahorro promedio anual del 15% del proceso de lectura por operador de red. Entonces, digamos, con base en esos datos que pueden ser consultados, que son públicos, obtuvimos esta distribución de esos beneficios por región. También pues un beneficio total en la ventana de tiempo analizada. Todos estos beneficios fueron anualizados con el fin de poderlos comparar con los beneficios obtenidos, cuantificados, perdón, con WESIM. Y observamos dos cosas interesantes. Para la ventana 2030 vemos que el beneficio que más pesa asociado al despliegue de redes inteligentes va a ser el beneficio por reducción de pérdidas, ¿sí? Seguido por el beneficio de flexibilidad. Caso muy diferente al 2040, en donde la flexibilidad ya empieza a ser el beneficio que juega más, que digamos mueve más la balanza, precisamente por los aspectos que mencionaban mis compañeros. Va a haber una presencia mayor de generación con fuentes renovables y también demanda que necesita ser de alguna forma flexible. Y por consiguiente, entonces tenemos que ese es el beneficio que tomaría más relevancia en ese periodo de esa ventana de tiempo 2030-2040. Finalmente, les voy a mencionar rápidamente cómo se calcularon los costos también asociados al AMI. Entonces, pues, básicamente se tomó como referencia uno de los estudios también realizados por la CREC, plasmado en la circular 003 de 2020, y pues con el número de usuarios y demás se obtiene un costo nominal de ese despliegue del 70% de medición en los clientes de 1.839 millones de dólares. Para el ADA, si bien pues sabemos que es bastante difícil cuantificar el costo del despliegue de esta tecnología, pues varía de red en red. Lo que hicimos fue consultar varias experiencias internacionales, tratar de sacar un costo promedio por circuito alimentador y así obtener un valor de despliegue para un 20%, tratando de estar alineados con las metas definidas en diferentes estudios realizados para Colombia. Con estos costos, lo que vemos es que finalmente tenemos una relación beneficio-costo de 2.15, es decir, una relación mayor a 1, que lo que nos indica es que en efecto para el país conviene hacer esta inversión en redes inteligentes. Muchísimas gracias y ya pasaríamos entonces a Erika, que continuaría con la agenda. Muchas gracias, David. Justamente ha sido esta una presentación muy completa. Deseamos que las personas en la audiencia nos sigan compartiendo las preguntas que tienen para la sesión correspondiente y si les parece bien, vamos a tomar 5 minutos de pausa y volvemos a las 9:10 de la mañana para, perdón, 10:10 de la mañana para abordar las recomendaciones de tecnologías y de conocimientos que fueron identificadas, así como, ya Daniel lo comentó, las sugerencias regulatorias para alcanzar los beneficios de las redes inteligentes que también se han identificado en este proyecto. Les esperamos por acá. Es posible que, e incluso aún teniéndolos, es posible que no se tome la decisión de invertir porque el distribuidor está enfrentando un escenario de riesgo, de cambio en el modelo de negocio, de implementación de tecnologías que no conoce y de materialización de beneficios que también pueden ser inciertos.
En ese sentido, una señal más clara en materia de en qué contexto económico se va a garantizar la remuneración de esas inversiones si es deseable. Las maneras de hacerlo, tal vez hay muchas, incrementar la tarifa o mantener ese diferencial tarifario que hasta hoy se ha propuesto para 4 años, de pronto puede requerirse más, e incluso ser complemento con temas más de política pública que exceden lo que la Comisión puede hacer desde sus competencias, como los incentivos tributorios o los créditos blandos que ayuden a disminuir ese costo de despliegue. Por el lado de los datos, sabiendo la criticidad y la importancia que tiene el manejo de los datos para la materialización de beneficios como el desarrollo de la competencia, vemos muy importante y coincidimos con esa creación de un ente independiente que garantice como la neutralidad en el acceso de los datos. En ese sentido, entonces, estaríamos muy alineados con la propuesta del gestor independiente de datos, y en esto también ya Carbon Trust en 2017 había avanzado un poco con ese enfoque y que seguimos viendo muy útil. Ahora, la tecnología también subyacente a todo esto es la de las telecomunicaciones. Y lo que percibimos durante las entrevistas es que no hay como una conversación fluida entre los dos sectores. Todavía tenemos en el sector en el sector eléctrico, nos hace falta entender esa otra aproximación regulatoria más desde el lado de TIC, y en el sector de TIC también entender las necesidades y la importancia de que ellos, digamos, reconozcan la utilidad nacional que tiene el despliegue de redes inteligentes. Sabemos que hay algunos avances en temas de discusiones de uso de espectro, se requerirían otras en asuntos de niveles de calidad del servicio, porque este no es el servicio tradicional de telecomunicaciones y de datos que usualmente preocupa al sector de TIC. Entonces vemos que, por ejemplo, cosas como la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica se terminan convirtiendo en un referente útil para tal vez hablar de una Estrategia Nacional de Redes Inteligentes que articule las dos carteras, todos los agentes que tienen que participar de una manera u otra en esto, y de esa manera pues avanzar en la importancia que tiene el desarrollo de las redes. Entonces, si pasamos a la siguiente tecnología de flexibilidad, pues es el almacenamiento eléctrico. Y lo que obtuvimos de las entrevistas, el primer punto es pues que se requiere avanzar la regulación en remuneración. Se fue algo que se conversó mucho, se escuchó mucho, de compensar estos servicios auxiliares, ¿no? Control de frecuencia, control de voltaje, que se presentan, pues, que se pudieran presentar por distintos agentes aparte del generador. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo es el elemento que no hay metas específicas de almacenamiento. Entonces, como que no hay claridad de qué es lo que se busca, cuál es el planeamiento de almacenamiento, gran escala, distribuida, etcétera, etcétera. Por parte del modelo, como les había mencionado, vemos que hay un beneficio de almacenamiento al sistema eléctrico colombiano. Y lo que vemos es de que pues, la mayor parte de esa generación se instala pues, en distribución de alta tensión, o sea, comercial industrial, que es pues, de tensión 2 para arriba, más de 1 kilowatt, o a nivel transmisión. Ese nivel de detalle no se ha llegado, pero vemos que pues, hay una preferencia de eso, evidentemente también llevada por el hecho de los costos, ¿no? Que el costo por unidad de energía que puede dar es menor. Nuestras recomendaciones regulatorias van enfocadas a un principio de neutralidad tecnológica. Y esto se refiere a que hasta ahora lo que hemos visto en materia de uso de almacenamiento está primero en red de transmisión y enfocado a la solución de problemas de congestión. Por otro, aunque hay un reconocimiento ya claro, incluso por parte del regulador, de que esas baterías tienen una oportunidad importante en la prestación de servicios complementarios, eso aún no ha pasado.
Si trasladamos eso a las redes de distribución, entonces, ¿qué vemos? Que las baterías conectadas a redes de distribución tienen unos roles diversos también. Ayudar a mejorar la calidad del servicio cuando se conectan a esta red, complementar la participación de generación distribuida conectada a red de distribución para que pueda entregar determinados niveles de calidad, proporcionar, ser fuente de o facilitar la entrega de servicios de flexibilidad por parte del distribuidor al sistema o por medio de las redes de distribución al sistema, e incluso instaladas al usuario final, facilitar esa respuesta a la demanda de la que ya hemos hablado. Entonces, ¿esto qué significa? Que es necesario, por un lado, reconocer que se facilite la implementación de estos diversos usos, pero además también, si uno tiene en cuenta que la flexibilidad a nivel de distribución no solamente procede de las baterías, sino también, por ejemplo, de la respuesta de la demanda, entonces es necesario que se implementen unos mecanismos de mercado para adquirir servicios de flexibilidad. Cuando ya requiere entonces ese mecanismo de mercado para ver cuál es el servicio de flexibilidad o la fuente de flexibilidad óptima en cada caso, esto nos lleva un poco a que, por regla general, la participación del distribuidor en almacenamiento esté limitada, un poco para que él tenga el mismo incentivo a evaluar cuál de esas fuentes de flexibilidad es la que quiere adquirir y la más eficiente de adquirir, y todas compiten en condiciones iguales. Pero aún sabiendo entonces que puede haber situaciones en las que se amerite o se justifique la instalación de baterías por parte del distribuidor, pues que eso esté sujeto a una revisión regulatoria que la haga viable en cualquier caso. Si pasamos a la siguiente tecnología, es respuesta a la demanda, y lo que obtuvimos desde las entrevistas es pues la referencia a la demanda desconectable voluntaria, y pues permitir a otros agentes, aparte de los generadores que tienen obligaciones de energía firme, a poder participar en ese mecanismo, ¿no? Que no se limite solo a los generadores de obligación de energía firme. Y el segundo punto es pues promover la participación en la demanda para resolver restricciones en las redes de distribución. Sí se consideró con las entrevistas que hay un potencial en ese lado, que hay que aumentar esa participación. El tercer punto, pues, es contar con esquemas de tarificación horaria. Aquí, pues, resulta que no especifican si eran franjas o tarificación horaria, pero, pues, que había ese tema. Hay que tener esos esquemas de tarificación horaria. Por parte del modelo, aquí, pues, son unos, intentando describirles, demostrarles, representar que hay un beneficio con respuesta a la demanda. En la figura de la izquierda es pues una demanda, son los picos, o sea, hay que enfocarse en el pico. Vemos una disminución en pico, que quiere decir, pues, un uso, una menor necesidad en términos científicos de reforzar, pues, la red para poder permitir esos picos, y permite, pues, mejor aprovechar la red. Por otro lado, lo que vemos es que la respuesta a la demanda, aquí tenemos, pues, la curva en amarillo en Colombia de un día particular, la generación renovable, y en negro una representación no real de la demanda en Colombia, y pues lo que permite respuesta a la demanda es, pues, proveer esa energía, pues, más barata, más limpia a esa demanda, por conmover esa demanda para que recalque esa oferta de la generación renovable. Y regulatoriamente, ¿qué vemos? La respuesta a la demanda es como la única fuente de flexibilidad que puede proveer este lado del mercado. Hoy lo que tenemos es una demanda desconectable voluntaria, que es como nuestra primera aproximación a la respuesta a la demanda, pero pues no es ni automatizada ni es un mercado como tal. Para esa participación más fuerte del lado de la demanda, sobre todo por parte de los usuarios de menores consumos, hemos encontrado que, si bien hablamos mucho de tarifas dinámicas, la evidencia no es no apoya tanto pasar unas tarifas tan dinámicas para usuarios de pequeños consumos, más bien sí promover unos esquemas mucho más simples, como el que hoy tenemos ya de franjas tarifarias. Pero esto significaría no solo que las franjas tarifarias se construyan a nivel de cargos de distribución que
cuentan con esas franjas, sino también que esos cargos o esas diferencias en el costo por uso de la red, dependiendo de la hora de la franja del día, también se pasan a otros componentes de la fórmula como la generación y transmisión, y por esa vía al usuario final. SCU, que hemos manejado por años en la construcción de tarifas, para poder también ofrecer menús que incentiven a la demanda a reaccionar, pues tal vez debieran complementarse con unas opciones tarifarias más amplias para los usuarios finales, manteniendo en cualquier caso la posibilidad de que se acuda a una tarifa regulada siempre. Y esto también obliga a unas inversiones importantes en capacitar al usuario en el entendimiento de esas opciones tarifarias y también en la posibilidad de acudir siempre a la tarifa regulada. Hoy pues vimos, por ejemplo, que en el Reino Unido, a pesar de que estas opciones existen, solo el 20% de los usuarios pequeños saben que existe la tarifa regulada y solo un 15% de esos mismos usuarios entienden de qué se trata. Entonces esto sí presenta un reto muy importante y también apoya un poco profundizar más que en tarifas dinámicas para el usuario de bajo consumo, en franjas tarifarias que hagan muchísimo más simple el entendimiento y por lo mismo la reacción y la modificación de patrones de consumo frente a la señal de precios. Por el lado de tarifas binomias, en un contexto de conexión de vehículos eléctricos y más aún de transporte masivo con tecnología eléctrica, vemos más crítica la necesidad de implementar un sistema de tarifas de potencia que dé señales de ubicación, que además refleje o permita que ese usuario nuevo internalice el costo que le impone a la red por el hecho de colgar este tipo de cargas. Entonces vemos pues como muy benéfico que en ese contexto las ciudades o los mercados que van a recibir una instalación importante de vehículos eléctricos implementen este tipo de señales tarifarias. Por temas de tiempo voy a volar un poco en esta sección de vehículos eléctricos, vehículos a la red, la flexibilidad de vehículos, porque pues lo que vemos en el modelo, o sea, es parte de la respuesta a la demanda, esa flexibilidad de conectarse. Hay un valor en eso, lo resumo muy rápido. Y en las entrevistas lo que vemos es de que pues esa conversación de automatización en la provisión de flexibilidad de un vehículo eléctrico a la red es un poco a futuro. Entonces lo que vemos es de que la discusión se enfocó más en vehículos eléctricos, en tener metas, en cómo gestionar la información y cómo incentivar ese vehículo eléctrico. Por lo mismo, en la parte regulatoria, entonces las recomendaciones van más enfocadas a dar las señales de precios para que ese uso de la red por parte de estos nuevos usuarios sea eficiente. Entonces, volviendo a las diapositivas anteriores, esto podría significar la implementación de tarifas binomias y el uso de franjas horarias para señales de carga y descarga, señales de carga de vehículos eléctricos. Y por otro lado, en materia de regulación para V2G, tal vez no es tan urgente. No se duda de la viabilidad técnica de esta interacción del vehículo con la red y de esa fuente de flexibilidad, pero tal vez hasta no tener una mayor claridad sobre las particularidades regulatorias que podría requerir esta interacción y las diferencias con el almacenamiento, es posible que no sea como una preocupación frente a todas las demás de cambios regulatorios que debieran producirse. Entonces, solo por temas de tiempo, resumir esta lámina muy rápida, se va a difundir pues la grabación y se podrá ver más en detalle, pero las recomendaciones que pues obtuvimos se pueden dividir en tres. Del usuario, cómo se beneficia una de esas tecnologías, la inversión, cómo incentivar esa inversión, no quién la va a invertir, pero cómo crear los mecanismos para esas señales de precio para pues incentivar inversión eficiente, y cómo crear ese contexto de mercado para permitir pues ese intercambio de flexibilidad.
Con eso terminamos las recomendaciones regulatorias y se lo paso a mi colega Mauricio para dar los puntos finales. Muchísimas gracias, Viviana y Andrés. No sé si la diapositiva está perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, como decía Andrés, la intención es solamente unas palabras finales para, a modo de conclusión de lo que son los resultados y hallazgos generales de nuestro proyecto. Luego, estando consciente también de que hemos compartido el día de hoy una avalancha de información, sin embargo, ya como se ha mencionado, el detalle de toda esta información se hará pública en el reporte que saldrá a la luz pública entre fines de noviembre y principios de diciembre y que hará a disposición de todo el mundo para sus consultas en detalle. Y evidentemente, con mucho gusto respondemos las preguntas que puedan tener a continuación. Pero como palabra final, entonces, como conclusiones, primero que todo, quisiéramos recalcar que el beneficio, lo que es el beneficio económico de descarbonización que permite la red inteligente. Y nuestro proyecto demostró y cuantificó ese beneficio en forma monetaria, así como las posibles emisiones evitadas de gases de efecto invernadero que permite la flexibilidad de las redes inteligentes. El orden de magnitud de este beneficio, así como los componentes de este beneficio que se trataron el día de hoy, son información relevante para los planes de desarrollo del sistema eléctrico, es decir, para el Plan de Energía Nacional 2050, en torno a 4 grandes ejes de valor. Primero que todo, ¿cuánto es el potencial de permitir la reducción de emisiones del sector eléctrico? Segundo, aumentar la diversificación y resiliencia de las fuentes de generación. Tercero, disminuir los costos de desarrollo de la infraestructura eléctrica a lo largo de toda la cadena de valor y cambiar las características de demanda que efectivamente van a afectar en varios, tanto positivo como negativamente, lo que es la operación del sistema eléctrico. Entonces, tratando el primer punto, en la siguiente diapositiva, lo que es la reducción de emisiones del sector eléctrico, quisiéramos destacar el siguiente mensaje. Primero que todo, no sé si hay un problema con la transición de la diapositiva. Muchas gracias. Primero que todo, la flexibilidad habilitada por la presencia de la red inteligente no solo facilita el cumplimiento de la contribución de la demanda de la NEC en el sentido de cuánto aporta a esta meta el sector eléctrico. Yo quiero ser muy específico en eso. Hemos analizado solamente el sector eléctrico, no los otros sectores componentes del sistema energético en su total. En lo que analizamos es la flexibilidad para el sistema eléctrico y cuánto aporta las reducciones de emisiones del sector eléctrico. Y sugiere que dicha contribución pudiera ser mayor a un 20% al 2030 si que se considera que 20% debería ser la contribución del sector eléctrico. En efecto, las redes inteligentes pueden lograr, y eso es lo que demuestran nuestros resultados con el modelo WESIM, que se logre una reducción, por ejemplo, del 50% al 2030 con un costo total de desarrollo menor al escenario BAU. Y más aún, si pensamos en el largo plazo, se puede pensar en descarbonización total si y solo si están presentes las redes inteligentes. Y quiero destacar ese mensaje en que nuestro mensaje es que básicamente, nuestra conclusión básicamente es que si queremos descarbonizar al 100% el sistema eléctrico, necesitamos sí o sí de las redes inteligentes, pero no es evidentemente lo único necesario, porque evidentemente también observamos que existe la problemática de, por ejemplo, el año seco. Y lo que pasa es que en el fondo hay que considerar que si queremos apostar realmente a disminuir en forma importante a futuro la presencia hídrica, se necesita una tecnología que reemplace la capacidad de almacenamiento de larga duración. Y ningún sistema de batería, que son los que hemos modelado en WESIM, puede reemplazar eso. Entonces, en este caso, se tiene que considerar otro tipo de tecnologías, como por ejemplo, lo que se está considerando en el Reino Unido cuando se piensa en llegar a las metas de carbonización del 100%, que es capacidad de almacenamiento mediante transformación de electricidad a hidrógeno u otras tecnologías particulares. Estas no fueron parte del foco del estudio y por eso quiero destacar que es simplemente que las redes inteligentes son fundamentales para lograr la descarbonización total y permiten aumentar la contribución de la disminución de emisiones del sector eléctrico, pero evidentemente en el largo plazo necesita complemento de otras tecnologías. Pasando al segundo punto, que es la diversificación de la matriz de generación, tal como lo muestran los resultados que nos compartió Andrés. El modelo WESIM nos muestra claramente que las redes inteligentes permiten aumentar la utilización de la presencia de fuentes de energía renovable variable como sol y viento, y por consiguiente diversificar la matriz energética al mismo nivel con la misma capacidad instalada.
Es decir, por razones de mercado, se espera una capacidad ya instalada de viento y sol, ¿no es cierto? Pues bien, con las redes inteligentes, la utilización de esa capacidad va a ser mucho mayor que si no estuviera presente la red inteligente y por consiguiente la diversificación de la matriz energética mucho mayor. Pero asimismo también permite disminuir la alta dependencia que tiene el sistema eléctrico colombiano de su capacidad hídrica, lo que se traduce en también un aumento de su resiliencia frente a precisamente la problemática por la cual se busca reducir las emisiones, que es el cambio climático. Con respecto a la tercera dimensión, que es la disminución de los costos de desarrollo del sistema eléctrico, nuestras conclusiones muestran, primero que todo, que se identifican claramente ahorros de desarrollo de infraestructura en el sistema de distribución al año 2030. Y quisiera recalcar al respecto lo que muy bien comentaron nuestros colegas Andrés y Viviana en la parte regulatoria, que hay que separar lo que son los costos de desarrollo de la red en sí versus lo que es la implementación de las tecnologías que permiten que funcione una red en forma inteligente. Pues bien, lo que muestran nuestros resultados es que los costos ahorros de desarrollo total del sistema van a ser menores, pero evidentemente esa contribución de flexibilidad es menor al inicio, por lo tanto se tiene que, primero que todo, considerar los otros beneficios para justificar la inversión de esas tecnologías adicionales y además, evidentemente, tiene que reconocerse esas inversiones, pero el costo total del sistema va a ser menor, es decir, existe un beneficio final país mayor, si existe la presencia de redes inteligentes. Y este peso relativo, como muy bien lo explicó David, al inicio es del 10%, pero después aumenta más de 10 veces en el largo plazo, lo cual justifica más aún la necesidad de que en el largo plazo estén presentes las redes inteligentes. Y como cuarto punto, que es lo referido a la demanda, como lo comentó Andrés en su presentación, los resultados muestran que la demanda flexible puede cambiar en forma importante las características de la demanda, y al respecto, nuestros resultados, que estarán presentes en el reporte, por razón de tiempo evidentemente no focalizamos en ello hoy día, muestran diferenciación de respuesta a nivel regional, así como también hemos analizado cuáles son cómo varían los indicadores fundamentales para caracterizar una curva de demanda que son de utilidad para el operador del sistema como también para el planificador del sistema eléctrico. Toda esta información estará disponible en forma pública en nuestro reporte y todo el material adicional que se publicará. Y evidentemente, tal como se observa entonces, este aplanamiento de la curva, como lo acabo de mencionar, es algo fundamental que se tiene que considerar al momento de planificar el desarrollo del sistema eléctrico en el largo plazo. Finalmente, para terminar con las conclusiones, en lo que se refiere a factibilidad de los resultados de nuestro estudio y las conclusiones generales, primero que todo, nos parece importante recalcar el mensaje que los resultados obtenidos complementan todos los estudios desarrollados en torno a beneficio de AMI y de redes inteligentes a la fecha en Colombia. Y de la misma manera, nuestras recomendaciones y hallazgos son elementos que complementan para recalcar qué medidas son prioritarias para que estos beneficios de flexibilidad se puedan hacer presente. Teniendo en consideración, por lo tanto, el levantamiento del estado de avance de las tecnologías de red inteligente, incluido AMI, a la fecha en Colombia y las metas que se han establecido, lo que concluimos y como mensaje final, que de algún modo podría ser también una siguiente fase de este proyecto, es que a continuación es fundamental validar la factibilidad de la flexibilización de la demanda que se utilizó en el modelo para obtener los beneficios que se indicaron, según cuáles son las características de la demanda en cada uno de los usuarios, así como también la factibilidad de integrar estas tecnologías en los sitios de la demanda según las características de las demandas, sean industriales, residenciales o de consumidores. Y generar los mecanismos e incentivos adecuados para que estas tecnologías se desplieguen y los usuarios puedan participar efectivamente de la provisión de dicha flexibilidad, generando este beneficio que hemos compartido el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. A continuación, Erika, les devuelvo la palabra a mi colega Erika para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. De hecho, a mí lo que me gustaría agradecer es a todas las preguntas que nos han llegado el día de hoy. Muchas nos dicen, por favor, profundicen en tal o cual tema, sobre temas regulatorios, sobre temas de tarifas binomias, sobre temas de el almacenamiento, otras partes de las dimensiones tecnológicas. Entonces, también para respetar el tiempo de pues, las personas que están atendiendo este webinar y el tema de que ya no
podemos continuar así. Lo que les proponemos es lo que hemos hecho en otros webinars, que todas las preguntas que recibimos, ustedes las van a recibir en su correo electrónico en los próximos días, en conjunto con el video y la respuesta a las preguntas y obviamente la presentación que estamos haciendo. Ahora voy a compartir el micrófono con la doctora Lina Escobar, subdirectora de demanda de la UPME, para que ella nos comente los siguientes pasos que se contemplan para el despliegue de redes inteligentes. Adelante. Gracias, Erika. Pues bueno, digamos, para concluir esta sesión de trabajo, yo quisiera proponerles hacer el siguiente ejercicio. El primero es pues dar como un paso atrás y entender, digamos, como más allá de los resultados que nos entrega este ejercicio, pues es pensar efectivamente qué implica para el sector energético, en particular para el sector público, las redes inteligentes y sobre todo pues desde el rol de la planeación, que es a la que represento. Y básicamente lo que yo puedo concluir de esto es que nosotros necesitamos, así como el sector energético pues se está modernizando con todos estos desarrollos tecnológicos, pues la planeación no se puede quedar atrás. Tenemos que, digamos, tener modelos y formas de planear más innovadores y básicamente que tengan como centro la disrupción tecnológica. Es claro que, digamos, durante las últimas décadas, la planeación ha sido un ejercicio de modelamiento en donde por el lado de la oferta se modelan grandes infraestructuras de producción de hidrocarburos, de generación de energía eléctrica en grandes proyectos, de exploración de gas. Y por el lado de la demanda, pues tenemos una serie de equipos de uso final y esa es la forma en cómo se representa el sistema y cómo se planea. Y lo que podemos pues, derivar de todos estos análisis es que ahora en el medio tenemos a los usuarios en donde ya no solamente tienen equipos de uso, sino tendrán muchas más alternativas, tanto para la producción como para el consumo de energía. En la misma red tendremos una serie de dispositivos y de tecnologías que no son, digamos, lineales, como pues, para tratar de explicarlo de una forma. Entonces, esta complejización del modelo pues nos obliga como planeadores primero a considerar nuevos actores de la cadena, nuevas soluciones para solucionar, pues para afrontar a los problemas típicos del planeamiento, el abastecimiento, la seguridad, la confiabilidad, la expansión de las redes. De igual forma, las preocupaciones ambientales y las metas de descarbonización nos implican que dentro de los modelos de planeamiento también tenemos que considerar pues todos los costos asociados a las externalidades, tanto en la producción como en el consumo de energía. Y finalmente, pues digamos, tener unos modelos mucho más comprensivos de cómo modelar el sistema. Entonces, esa es como la primera conclusión, que es un reto bastante interesante para nosotros como planeadores y que pues digamos que parte de lo que venimos haciendo de la mano con Carbon Trust y con la academia es precisamente explorar cómo enriquecer nuestros modelos en estos sentidos. Lo siguiente que quiero decir es, bueno, ¿qué sigue de este proyecto? Este proyecto pues ya, esta es la segunda etapa, como Daniel lo mencionó al principio. Y lo siguiente es, pues digamos, ya se hizo como un mapa de ruta, esto se hizo, digamos, unos primeros cálculos de los beneficios de las redes inteligentes. Ahora lo que sigue y que también, digamos, estamos en conjunto con Carbon Trust y la Universidad Nacional, es, bueno, tratemos ya de ir al campo, de implementar estas tecnologías y empezar digamos, a salir un poco de la teoría y entrar, digamos, que en el campo de la práctica para que en el país pues haya experiencia en cómo desplegar estas tecnologías y ver qué cosas debemos hacer, qué otras cosas no deberíamos hacer. En eso pues la idea es continuar en este proceso y
También algo muy importante es el desarrollo de capacidades en el capital humano, pues tanto a nivel profesional como incluso a nivel técnico, para que estas tecnologías pues las apropiemos dentro del país y las podamos utilizar pues de forma más acelerada. Y finalmente, y esto es pues el último mensaje pues a todos nuestros participantes en el webinar de hoy, es que toda la información de este proyecto, así como de todos los proyectos que venimos haciendo en la UPME, relacionados con redes inteligentes y con movilidad sostenible, estarán dispuestos en nuestra página web, que estará remodelada a final de diciembre, con la idea, digamos, que hemos concebido un nuevo diseño para que sea más amigable al público, para que ustedes puedan interactuar con los resultados, con los datos, que puedan obviamente descargar toda la información, presentaciones, incluso los datos, etcétera, con el fin de, pues, de recibir también feedback y que digamos que desde la academia y el público pues también vayan familiarizándose con estos resultados. Entonces, pues la invitación es a que visiten nuestra página, pues por ahora todavía tenemos el diseño antiguo, pero la idea es que a final de año podamos tener un diseño innovador, por así decirlo, y que pues recibamos feedback por parte de todos ustedes. Bueno, eso es todo lo que yo tenía por decir. Muchas gracias por la organización del evento y quedamos atentos pues a las preguntas del público. Al contrario, muchas gracias, doctora Lina. Claro que sí, las preguntas que hemos recibido del público las vamos a contestar a través del correo electrónico con el que ustedes se registraron a este webinar. Finalmente, solamente para comentarles, entre los materiales que la doctora Lina nos comentaba, a mí me gustaría resaltar el video del proyecto. Este video ustedes lo miraron si nos acompañaron en la sesión anterior. Es el video Construyamos Juntos un País Más Limpio y Resiliente, transformemos nuestro sistema eléctrico. Y también un segundo video que tenemos ahora acerca de los resultados que tenemos en este proyecto, y en esta ocasión incluimos entrevistas con personalidades relevantes del ecosistema de redes inteligentes en Colombia, cuyos puntos de vista nos van a ayudar a vislumbrar este escenario en los próximos años. Las personas que nos colaboraron en el video se encuentran en la pantalla y no me queda más que agradecer la colaboración interinstitucional entre la UPME, la Embajada Británica, la Universidad Nacional de Colombia y el Imperial College London, y obviamente a ustedes por participar en este webinar. La presentación que han visto se las vamos a enviar en los próximos días, y cualquier duda o comentario adicional con gusto lo vamos a recibir a través del correo electrónico que tienen en sus pantallas, además de las redes sociales de las diferentes entidades que participaron el día de hoy. Buen día.